es buscar estrategias para que se reduzcan las emisiones de gases en el sector de transporte. Hoy, en Seneca Divulga, tendremos a Carlos Hernández, profesor de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, quien nos contará acerca de sus proyectos sobre los camiones en Colombia. No te lo pierdas. Carlos, muchísimas gracias por participar en Seneca Divulga. Cuéntanos tú ahorita en qué departamento estás de la Universidad de los Andes. Estoy en la Facultad de Administración, soy profesor asistente en la Facultad de Administración. Yo soy economista y hago estudios empíricos sobre sectores económicos. Dos sectores en particular, la cerveza. Si ves este camión, este es un camión de cerveza. Ajá. Entonces, la cerveza y los camiones. Y soy historiador económico, además de estudiar comercio y organización industrial. Entonces, pues me gusta mucho ese fondo de pantalla que tú puedes ver ahí, pues porque junta todo. La cerveza, los camiones y la historia. Hoy en particular quisiera contarte más de camiones que de cerveza. Los camiones en Colombia son importantes por varios motivos. Primero, porque son el principal medio de transporte de la carga. Si incluyes el carbón y el petróleo en el cálculo, te va a dar que los camiones transportan más o menos el 74% de la carga. Pero una vez sacas el petróleo y el carbón, los camiones transportan el 98%, el 97% de la carga. Es en esencia camiones lo que mueven a este país. Entonces es la principal razón por la que me parece apasionante este tema, porque es lo que realmente trae los bienes que producen los colombianos a sus consumidores y trae los bienes que consumen los consumidores colombianos también. Ahora, tiene sus problemas el sector camionero. Uno de ellos es la contaminación. La edad promedio de los camiones en Colombia es alrededor de 21 años. Los camiones están contribuyendo de forma importante a las emisiones de gases invernadero aquí en Colombia. Entre camiones y buses es 6% de las emisiones de gases invernadero en Colombia. Y también hay una serie de dilemas en este sector. Entonces, tú te darás cuenta, si miras los periódicos de los últimos 25 años, cada cierto tiempo hay un paro de camioneros. La regulación de ese sector ha surgido en parte gracias a esa, digamos, contrapunteo entre los camioneros, el gobierno y el sector productivo, que no es transporte. Y esa regulación pues tiene varias consecuencias. Una de ellas es probablemente parte de esa regulación está contribuyendo a que los camiones sean viejos. Entonces en este momento estoy haciendo, participo de 4 investigaciones sobre camiones aquí en Colombia de los que te quisiera contar. Uno es una investigación que hice financiada por la CAF, que lo que mira es, bueno, tan demorados que son los viajes de camión en Colombia, pero ¿será porque se demoran mucho mientras están en movimiento o porque se demoran esperando bien sea a la carga, a la descarga o esperando durante el viaje, que el señor se paró a dormir, paró a comer, paró a visitar un amigo? Y lo que yo encuentro es que el principal determinante de los tiempos de viaje de los camiones no es el tiempo de movimiento, son las demoras. Entonces tal vez estamos teniendo un énfasis demasiado alto en aumentar la velocidad de los camiones, cuando tal vez deberíamos utilizar herramientas de visibilidad y entrenamiento de conductores para reducir esos tiempos de espera. La otra investigación es con mi coautor Santiago Cantillo. Lo que hacemos es estudiar una regulación del sector de transporte de carga que son precios mínimos. Aquí en Colombia no hay libertad de precios, sino que las empresas de transporte no le pueden pagar por debajo de ciertos precios a los transportadores independientes. Esa es una política que suena, digamos, intuitivamente para algunas personas podría sonar razonable, porque al fin y al cabo los transportadores independientes son muchos y son pequeños transportadores. Solamente entre los dueños de camiones en Colombia, solamente el 2% de los dueños tienen 10 camiones o más. O sea, la gran mayoría son pequeños propietarios. Entonces, una forma benigna de ver esta política es pensar, bueno, lo que estamos haciendo aquí es protegiendo a estos pequeños propietarios, el señor que nada más tiene un camión, de las empresas de transporte, para que las empresas de transporte no les paguen demasiado poco. Y en efecto, cada vez que hay paro camionero, las personas del lado de los transportadores que están haciendo paro, que no son todos, pues muchas veces tratan, inclusive en este momento, con esta coyuntura de hoy en día, tratan de hacer que sea cada vez más fuerte esa regulación de precios. Pero lo que vemos nosotros es que esa regulación, para que funcione como las personas están pensando, debería tener el mercado una cierta estructura en la que las empresas de transporte tienen un gran poder de mercado sobre los transportadores independientes. Lo que mostramos es que no, y de hecho tiene consecuencias negativas esa política de precios, porque cuando le tratan de imponer y hacer valer, lo que termina pasando es que mucha de la carga no se transporta o se transporta más cara. El tercer proyecto del que te quería hablar es coautoriado con un profesor de MIT que se llama David Atkin,
con un profesor de Dartmouth que se llama Trev Allen y con Santiago, el coautor que ya mencioné anteriormente. Lo que hacemos ahí es ver, bueno, qué pasa cuando construyes carreteras, cómo afecta eso a los costos de transporte. Y lo que examinamos es no solamente el efecto directo, oye, sí, pues como la carretera está mejor, ahora gastamos menos gasolina o menos llantas, sino también efectos indirectos a través de la competencia y del uso de diferentes tipos de camiones y de que vengan camioneros de ciertos lugares que antes no venían. Por último, tenemos un proyecto que es en conjunción con Gordon Wilsmeyer, que es un profesor de la Facultad de la Administración también, Juan Pablo Carejo, que es un profesor de la Facultad de Ingeniería, y ingenieros de la Universidad de Cardiff en el Reino Unido. Y este último proyecto está financiado de hecho por el gobierno del Reino Unido. Y lo que estamos recién comenzando, llevamos nada más 2 meses en este proyecto, es buscar estrategias para que se reduzcan las emisiones de gases en el sector de transporte. Y esto se puede hacer a través de la renovación de camiones, convenciendo a la gente o dándoles incentivos a las personas para que compren camiones más nuevos, pero también a través de la adopción de prácticas que reduzcan el consumo de gasolina. ¿De dónde eres? De Bogotá. ¿Una primiparada que recuerdes cuando estabas en la universidad? Pues que como yo entré a los 16 años no podía salir a tomar con Caray, mis compañeros. entonces bien joven. ¿La materia de pregrado que más te ha servido en tu carrera profesional? De lejos, probabilidad y estadística. ¿Tu lugar favorito en Colombia? A mí me gusta mucho caminar en general por parques nacionales. ¿Algún malentendido sobre tu carrera que quisieras que la gente sepa, o sea, aclararle? Sobre los economistas se tiende a pensar que hay como muchos tipos de economistas y que esos economistas son como partidos políticos. Entonces tienes a los marxistas, a los neoclásicos, a los austríacos. Y entonces que si uno tiene una cierta, digamos, visión política o preferencia política, uno siempre puede ir buscar a su economista al gusto, ¿no? Uno puede ir como a un estante y decir, bueno, yo quiero que haya gasto público sin necesidad de impuestos. Bueno, debe haber algún economista que diga que se pueden imprimir billetes y entonces voy a cierta escuela y la saco. Al final del día eso cada vez es menos posible y va a caer porque los economistas han hecho un esfuerzo muy grande en los últimos 30 años por centrarse en datos y en crear herramientas comunes de análisis de los datos, de tal forma que si así seas tú un marxista o un neoclásico, vas a tener que enfrentar tu teoría a los datos como una ciencia seria, al menos en los sectores de las economías donde es más posible. Sí, tal vez con la macroeconomía es difícil porque hacer experimentos con la macroeconomía es muy, muy difícil, pero con los otros poco a poco vamos a irlo logrando. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por participar en Seneca Divulga. Con mucho gusto, Carlos.